quiero compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón. Hoy es reunión de servicio, también tenemos gente que por ahí no está todavía en servicio, pero recibimos y también son ministrados en el área de cómo es el servicio, de cómo se sirve a Dios, de cómo se hace esto. Así que bueno, estos van a ser los 45 minutos donde los niños se quedan quietitos al lado de los padres y compartimos la palabra. Amén. ¿Qué es el Evangelio? El título del mensaje de hoy es ¿qué es el Evangelio? ¿Sabe? El apóstol Pablo lo marca 2 o 3 puntos y habla un poquito de esto, así que quiero ir profundizando en esto. ¿Qué es el Evangelio? Sabemos que son buenas noticias de salvación, ¿sí o no? Sabemos que son buenas noticias de salvación, pero también consideramos que es un caminar con Cristo, un viaje. El otro día lo mostramos como un viaje, pero el apóstol Pablo tiene una forma diferente de presentarlo. Y vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Primera de Corintios 2, 4 dice, mire cómo Pablo presentaba al Evangelio. Dice, mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu. Wow, qué impresionante. Esto era como el apóstol Pablo veía el ministerio, cómo veía el cristianismo, cómo veía las buenas noticias de salvación. Él decía, en vez de usar, mi mensaje fue sencillo. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, en Reina Valera dice, no estuvo basado en palabras persuasivas de humana sabiduría. Palabras persuasivas puede manejar cualquier persona que haya estudiado un poco de teología, pero poder de Dios solamente los que Dios ha elegido para que lleven el Evangelio. ¿Está conmigo? Entonces es bien importante entender para este tiempo y para esta hora que vivimos que necesitamos ir al movimiento original de cómo el cristianismo se estableció. Y el apóstol Pablo lo decía claramente, dice, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Eso hacía que había evidencia cada vez que predicaba, algo sucedía. ¿Cuántos dicen amén? En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, lo presenta de otra forma. Fíjese cómo dice, he peleado la buena batalla. Lo presenta como una batalla. El camino, el peregrinar cristiano, él lo presenta como una batalla. Diga conmigo, hay batallas. Peleamos una batalla. Por eso Efesios 6 habla de la armadura espiritual. Así que estamos dentro de una batalla que no decidimos voluntariamente nosotros entrar, sino que Dios nos escogió para que fuéramos parte, para que entráramos en las batallas del reino, para que peleáramos las batallas del Señor. Pero la confianza es que Dios prometió estar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera. Lo presenta como una carrera, pero no una carrera de competencia, una carrera de resistencia, de saber cuidar de saber ministrar ciertas áreas de nuestra vida, las emociones primeramente. Dejar que todo eso muera para que la vida del Espíritu nazca es muy importante. Dice, y he permanecido fiel. Creo que eran 2 versículos, ¿verdad? A ver si dije bien. Sí, uno más. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Diga conmigo, hay un premio de parte de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí lo presenta como una carrera. Primero lo presenta como que él dice, he confiado en el poder. Después lo presenta como una carrera. Y en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 25 al 27, ya en ese tiempo había problemas. El otro día estuve en el discipulado del día lunes y le decía a la gente que Dios es perfecto.
Él no tiene fallas. Él es fiel, es perfecto, no tiene fallas. Pero decidió poner el evangelio, el cristianismo o la predicación del cristianismo en manos de hombres y mujeres con debilidades, con defectos. Ahora Él está esperando de nosotros que vayamos mejorando. No nos busca en la perfección, nos busca en la condición que estamos, pero el deseo de Él es que vayamos mejorando, que vayamos perfeccionándonos conforme o a través del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Y acá habla el apóstol y dice, de repente estaba un poco enojado. El apóstol estaba un poco enojado acá porque resulta que en Corintios, en la iglesia de Corintios, había como un abuso de los líderes, de los que se habían levantado como líderes. Empezaron a haber un abuso hacia las personas. El apóstol Pablo se enfurece por eso y hace este texto, escribe este texto, pero desde una posición, un enojo celoso hacia lo que el evangelismo, el cristianismo era para él. Y antes de leer esto, me gustaría que vayamos de ese mismo, del 2 Corintios 11, 20, denme, por favor. Y dice, empieza a notar algo. Dice, aguantan cuando alguien los esclaviza. El apóstol Pablo trabajaba para que ellos sean libres y se fueron levantando líderes, pero líderes que abusaban de la gente los volvían a esclavizar. Entonces el apóstol Pablo se ofende un poco con la situación y dice, aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen. El apóstol Pablo, claro, un hombre que él se movía en la manifestación del Espíritu Santo, ¿qué hacía? Diga conmigo, cuando hay una autoridad justa, hay puertas que se abren, hay bendiciones que vienen, hay cosas que están estancadas que empiezan a romperse los estancamientos y uno empieza a avanzar. ¿Está conmigo? Pero cuando la autoridad no es tan justa, el cielo se empieza a cerrar. Y un poco estaba pasando esto en los Corintios. Entonces el apóstol enojado dice, aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen y se aprovechan de ustedes. Toman control de todos y les dan una bofetada. Estaba un poquito enojado, ¿no? Le estaba diciendo de cómo estaban, ustedes dicen ser sabios, pero al final, hey, viene cualquiera y les quita lo que tienen, los vuelve a esclavizar, son libres. Él estaba y muestra cómo había sido su ministerio, porque los que hacían esto eran normalmente los que esclavizaban, eran hombres que obviamente no habían pasado procesos. La persona que pasó proceso, por eso cuando Dios levanta a alguien, Dios busca, dice muchos son llamados, pocos los escogidos. Antes de Dios poner un escogido, primero lo pule, lo prueba, lo raya, lo lima, lo vuelve a probar, lo vuelve a rayar, lo vuelve a limar, y después de todo ese proceso lo pone a liderar. Eso es lo que llamamos una autoridad justa, alguien que soportó el proceso en las manos de Dios porque estaba llamado a eso. Entonces, en el versículo 25 al 27 dice, empieza a contar su experiencia de todo lo que él había pasado. Dice, estos se jactan de ustedes, no sufrieron nada, no pasaron nada, vienen, los despojan, los esclavizan, le hacen de todo. ¿Saben qué? Yo como apóstol, decía el apóstol Pablo, dice, 3 veces azotado con vara, 1 vez fui apiedrado, 3 veces sufrí naufragio, 1 vez pasé toda la noche y el día siguiendo a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en las ciudades, en desiertos y en mares. He enfrentado peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Wow. Diga conmigo, procesado. Había andado por todos lados. Había sufrido ataques. Y dice, y hasta he sufrido ataques de gente que dice ser cristiana y no lo son. Qué importante entender esto. Que como les dije, el único perfecto es Dios. Y que dentro del cuerpo de Cristo también hay imperfecciones y tenemos que saber cómo detectarlas, cómo conocer
para no caer en despojo, para que no se nos despoje de todo lo que se nos está entregando. Versículo 27. He trabajado con esfuerzo por largas horas y he soportado muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Wow, parece un ministerio difícil, ¿no? Diga conmigo, proceso. El apóstol Pablo había sido un hombre procesado, así como lo fue Moisés, así como lo fue todos los personajes bíblicos que vemos que fueron establecidos por Dios. Primero fueron procesados para ocupar un lugar, porque todo aquel que no sea procesado para ocupar un lugar va a ocupar el lugar injustamente. No lo va a ocupar para hacer lo que Dios dice, sino para beneficios propios. Va a tironear cosas, va a provocar cosas, va a hacer cosas, pero nada para beneficio de la gente, sino para beneficios personales. ¿Está conmigo? Y esto es lo que tenemos que saber identificar en estos últimos tiempos. Estamos en tiempos peligrosos, Mateo 24 y todo lo que la Biblia dice. Entonces debemos saber identificar, tener un ojo muy agudizado a lo que Dios quiere y cómo Dios quiere y cómo Dios establece. ¿Se puede? Sí, con la ayuda del Espíritu Santo todo se puede. Diga conmigo amén. Pero necesitamos la guía del Espíritu Santo y esto, entrenarnos, saber, estar atentos, fijarnos, ver más allá de las situaciones que a veces nos presentan lindas y parecen lógicas. Vemos que aquí, bueno, el apóstol Pablo presentaba esto como una carrera, no una carrera de competencia. Pero también vemos que hay competencia muchas veces dentro del mismo pueblo cristiano. Dios busca gente de fe. Y uno de los consejos en la Escritura para poder estar firme es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros nacemos, el 50% de nuestra conducta la establece nuestro hogar paterno o el lugar de donde fuimos formados. El 50% de nuestra conducta. El otro 50% lo establece la sociedad donde habitamos. Es decir, tu niño va a aprender algunas cosas en tu casa, pero va a aprender el 50% de algunas cosas en tu casa y el otro 50% se lo va a entregar el colegio, los compañeros, con la gente que él se mueve, con los niños, con los que él se mueva. Un 50% va a depender de la casa y un 50% va a depender de lo que nos rodea. Sabiendo esto, Dios, y entendiendo esto, deja que un 50% sea puesto en el lugar paterno y levanta ministerios, iglesias, paternidades, padres espirituales, pastores, mentores, como usted quiera llamarle, para trabajar sobre el otro 50% que necesita ser modificado para entrar al reino de Dios, para ser un hombre, una mujer digna de ser llamado hijo de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, ahí es donde viene el tema, porque hay un 50% que te lo entregaron en casa y hay otro 50% que debe ser formado. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 dice algo. Escuche esto, muy fuerte. No nos dejemos, dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. En otra versión, en la versión Reina Valera, dice, no nos dejemos engañar, dice, dice las malas conversaciones. Las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Acá dice, no nos dejemos engañar por lo que dicen semejantes cosas, malas conversaciones, porque las malas compañías corrompen el buen, ¿qué? Diga conmigo, para ser un buen cristiano necesito un buen carácter. No te estoy hablando de un carácter de eso que dice, tengo un carácter podrido. No, un buen carácter, un carácter que te mantenga firme en la prueba, en la adversidad, en la situación difícil. Porque la Biblia dice, pero esta leve y momentánea tribulación, hay tribulación que pasar, traerá sobre ti un mayor, eterno y perfecto peso de gloria. No hay peso de gloria si primero no hay tribulación. Si te vendieron otro evangelio, te mintieron.
Si te vendieron un evangelio diferente, te mintieron. No hay peso de gloria. Nadie puede cargar peso de gloria si primero no pasó la tribulación. Y para pasar la tribulación y poder llegar hasta el otro lado, se necesita carácter. El que no tiene carácter pega la vuelta y se vuelve a su casa, se acobarda y sale rajando. Pero el que tiene carácter dice: Dios me dijo, crea yo y toda mi casa será salva. Yo no me muevo hasta ver las promesas de Dios para mi vida. Yo no me muevo, seré como la palmera, me tiraré para un costado, pero cuando el viento pase me vuelvo a parar y estaré firme esperando por eso. ¿Está conmigo? Eso se llama carácter. Diga conmigo, carácter. La gente que logra cosas en la vida son gente que tienen carácter. La gente que logra poner empresas son gente con carácter. Si usted ve, el empresario tiene carácter, tiene conducta, se levanta, se esfuerza, trabaja. Algunos trabajan más que los empleados a veces. El empleado no tiene carácter y por eso muchas veces termina empleado, porque le falta carácter. Desea lo que quiere el otro, pero no tiene el carácter para tomarlo, para ponerse firme, para aguantar las presiones, para saber que de repente, ay, tengo que pagar millones de acá, otros millones de allá, porque tengo 50 empleados, tengo que esto, tengo que aquello, que tengo que hacer que todo esté funcionando bien y correctamente. Eso es carácter. Otro dice: no, a mí que me den el salario y ya está. El problema es que Dios quiere hacernos cabeza y no cola. Así que mirarle al lado y decirle: más vale que cobres carácter. Porque todo lo que el reino requiere es carácter. Carácter para el reino, carácter para la conquista, carácter para establecer, carácter para ganar, carácter para resistir, carácter para no dejar la cosa a la media carrera. ¿Cuántos dicen amén? Carácter para terminar la buena carrera que empecé, la tengo que terminar. ¿Está conmigo? Ahora, fíjese lo que dice. Las malas conversaciones, en la versión la otra dice: las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres, vuelven carácter. Mirarle al lado y decirle: ojo, hacerle así, ojito con lo que escuchás. Pastor, pero yo no hablé. Fui a una casa, le estaban criticando a usted, pero yo no hablé. ¿De dónde te está viniendo la bendición? El Señor te está bendiciendo, pero a través de... La bendición viene de Dios, pero Dios usa personas. ¿Está conmigo? El pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud, 400 años esclavo, pero no salió ahí hasta que fue formado el libertador llamado Moisés. Cuando Dios formó al libertador, hubo 400 años que esperaron. Cuando el libertador nace, pasa todo ese tiempo, el libertador comete un error, se va 40 años al desierto. En el desierto, en esos 40 años, Dios lo pule, lo lustra, lo lima, lo raya, lo vuelve a armar, lo vuelve a formar y lo vuelve a traer con un carácter diferente. La Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra. Antes de salir para el desierto, había matado a un soldado hebreo, pero después, un soldado egipcio, pero después en el desierto se hizo manso. ¿Qué lo amansó? ¿Qué lo amansó? La riqueza. ¿Qué lo amansó? La estrategia de combate que él tenía. ¿Qué lo ablandó? ¿O qué lo amansó? La doctrina que había recibido egipcia. No, diga conmigo, el desierto. El desierto te amansa, hijo. El desierto te amansa, pero no es para quedarte en el desierto. Mira a alguno y decirle: el desierto vas a tener que pasar, te va a amansar, pero no es para quedarte. Sigue adelante. Hay bendiciones que tienes que tomar. Hay cosas que tienen tu nombre y apellido. Tu familia necesita que te levantes y creas por una palabra. ¿Está conmigo? Entonces necesitamos entender lo importante de esto. Estar mal acompañado, una cosa es estar
rodeado y otra cosa es estar acompañado. Es decir, una cosa es conocer mucha gente y otra cosa es acompañarse de esa gente. Para conversar con alguien es porque hay alguien que lo escucha. A ti te pueden llevar miles de cuentos, pero tú tienes que aprender algo. Si tú entraste a un lugar y de repente empezaste a ver que las puertas se abrieron, que las cosas se empezaron a resolver, aunque no están todas resueltas todavía, porque seguimos siendo procesados, pero empiezas a ver que había un estancamiento que ahora ya no está, la gente te podrá decir lo que quiera de ese lugar. La gente te podrá comentar lo que quiera de ese pastor, pero tú tienes que ser más inteligente, porque si tú lo escuchas, te roba la bendición. Es un espíritu que viene a robar, a saquear. Y el poner el oído en una conversación indebida echa a perder tu carácter de seguir a alguien. Tú vas a recibir cuando tú... Mire, Jesucristo le dijo a sus discípulos: si quieren venir en pos de mí, dejen todas las cosas, tomen su cruz y síganme. El evangelio se trata de seguir a alguien más. El evangelio se trata de hacerse discípulo de alguien. Alguien que me enseñe, que me muestre el modelo, que me diga cómo. Quiero aprender. Necesito un Elías adelante si voy a ser un Eliseo. Necesito a alguien que vaya adelante marcándome el camino. Necesito que alguien me diga cómo ahora debo moverme, cómo debe ser. Es decir, ¿para qué? Para yo poder recibir, ser un discípulo y recibir de esa persona la bendición que viene. ¿Está conmigo, sí o no? Pero diga conmigo, hay que seguir. El enemigo lo sabe, entonces trata de que no sigas. Entonces, a la gente que hace el enemigo, mire, hay una trampa del enemigo de los últimos tiempos. El enemigo está arrancando gente de un lugar a otro. Lo deja un tiempito en una iglesia y de repente le mete cizaña, y ahí nomás, si lo acepta, se levanta, sale de ahí, se va a otro lado y cree que está bien. Cuidado, la Biblia dice que todo árbol plantado es el que da. Tenés que estar plantado en algún lado. Escuchen. Entonces, no es el problema que la gente esté ahí. Estamos en un mundo que se pierde, las tinieblas cubrirán la tierra, dice la Biblia. Pero no nos podemos dejar contaminar. Diga conmigo, cuidar mis oídos. Tienes que aprender a cuidar tus oídos, cuídalo, porque te contaminan. Mire, Número capítulo 16, versículos 9 y 10. Pasó algo. Quiero contártelo hoy. Número 16, 9 y 10 dice así: ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor, y que están delante de los israelitas para ministrarles? Acá estaba hablándoles Moisés a Coret. Coret se estaba rebelando. Coret era uno del pueblo, de los mismos que habían sido 400 años esclavos, que por 400 años vio a su abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, todos ser esclavos. Él mismo era un esclavo hasta que Dios levanta a Moisés y lo saca de la tierra de Egipto. Pero resulta que en el desierto el esclavo que no podía ni levantar la cabeza del piso, de repente el orgullo le entra al corazón y empieza a querer un poco más de lo que Dios le había dado. Y aunque Dios lo había elegido para ser parte de la tribu de Leví, eran adoradores, estaban delante del tabernáculo dentro de una gran congregación, porque hablan los historiadores de más de 6 millones de israelitas. Imagínense una iglesia de tanta dimensión. Eran muchos. Estábamos hablando de más de 6 millones caminando en un desierto, y de repente estos eran los que ministraban en el tabernáculo de adoración. Tenían un lugar de exclusividad, pero no le bastó. Diga conmigo, no le bastó. Querían más. Entonces estos empezaron a competir. Le entró el espíritu de competencia, le entró el espíritu
de avaricia, de querer más. El diablo, la serpiente los envenenó y quisieron más. Entonces empezaron a hacer guerra contra Moisés y contra Aarón. Entonces Moisés le dice, ¿no les parece? Le hace la pregunta, ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera entre toda la comunidad para que estar cerca de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Versículo siguiente. Coré, él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Le dice, Coré, él ya les dio. Dios ya te dio una parte. Dios ya te dio una porción de esto. Dice, a ti y a tus hermanos levitas, ¿ahora también reclamas el sacerdocio? Diga conmigo, le entró el espíritu de angurria. Angurrienta, quería más. Le dan una porción y quería más. Hay gente hoy que está entrando lamentablemente en diferentes lugares así. Entra dentro de una iglesia multitudinaria, grande. Llegan esclavos, llegan sin poder levantar la cabeza. Se les ministra, se les capacita, se les imparte, se les presenta a la sociedad, se les pone un nombre, se les capacita, se les da un título, algo dentro de un ministerio. Y algunos quieren. Algunos dicen, ¿y por qué no el sacerdocio? ¿Por qué no puedo yo ser el que ministra todo acá? Les agarra la codicia. Ahora, esto es importante entenderlo porque estamos en el tiempo Mateo 24 dice, muchos se levantarán entonces. Hay gente levantándose todos los días que no han sido levantados por Dios. Se están autolevantando. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? Fácil. Que está puesto por Dios, señales sobrenaturales lo van a seguir. El que se autolevanta, Dios no tiene compromiso con eso. Por eso es que la gente se va a lugares, se seca y tiene que volver a lugares donde está la fertilidad, donde está lo sobrenatural. Porque te podrán ofrecer de todo, pero el crecimiento lo da Dios. Uno siembra y el otro riega. El crecimiento lo da. Dale un aplauso a Cristo. Primero, que el reino no se trata de competencia, sino de diseños y posiciones. El reino de Dios se trata de diseños y posiciones. El que posiciona es Dios. Y de ahí en más sale todo el diseño. ¿Está conmigo? El que posicionó a Moisés en el lugar que fue posicionado fue Dios. El que posicionó a Josué después de Moisés, ¿quién fue? Dios. El que posicionó a Gedeón, ¿quién fue? El que posicionó a David, ¿quién fue? El que posicionó a Abraham, ¿quién fue? El que posicionó al apóstol Pablo, ¿quién fue? El que posicionó a los apóstoles, ¿quién fue? Cualquiera que se autoposicione está mal, está diabólico, tiene el diablo ese desgraciado. Ay, ay, ay. Hay que liberar. Porque, y lo más lindo de esto, que todos los que Dios posicionó no querían. Moisés se sentía que no podía. Gedeón decía, soy el más pequeño, el más pobre de mi casa. David se sentía ahí algo chiquitito. Todos, ahora, los que se autoponen, acá hay uno bien listo, bien preparado, bien ungido, más ungido que el ungido. Anda frichurro. Porque de ministro no tenés nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Entonces el reino no se trata de competencia, sino de diseños y posiciones que son puestas por Dios. Competir ya es un problema. Ahora,
competir con calumnia, inventando, mal hablando para tomar ventaja es mucho más grave. Número capítulo 16, versículo 11 al 13. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Moisés le sigue hablando, dice: en realidad ustedes están haciendo un berrinche. ¿Sabés con quién te está peleando vos? Vos no te estás peleando conmigo. Tus seguidores no me están enfrentando a mí, se están enfrentando a Dios. Entonces ahí le habla de esto, dice: porque ¿quién es Aarón para que dice se quejen de él? Versículo siguiente. Luego Moisés mandó a llamar a Datán y Abidarán, dice, los hijos de Eliad, pero ellos respondieron: rehusamos a presentarnos ante ti. Diga conmigo, ya estaban contaminados. Por eso no querían venir a Moisés. Cuando la gente cae en contaminación, cuando el diablo logra morder, cuando el diablo logra agarrar o manchar, la gente comete el grave error de, en vez de ir a la autoridad justa o a la presencia de Dios, escapar de ella. Diga conmigo, lo único que te libera es lo que Dios ha establecido. Lo único que tienen la capacidad de hacerlo. Entonces estos se rehúsan porque ya estaban, Coret ya había hecho el trabajo fino, les había llenado la cabeza contra Moisés y contra Aarón. Entonces se rehúsan a ir cuando se les pide. No te basta con que, mire cuál era el argumento. No te basta con que nos sacaste de Egipto, de una tierra donde fluye leche y miel. Mire qué errónea que estaba la visión de ellos ya. Se habían olvidado que habían sido esclavos. Se habían olvidado que en Egipto trabajaban como locos para fabricar ladrillos para los egipcios. Se habían olvidado que los maltrataban, que los latigaban, que estaban bajo presión, que siempre era un maltrato ese lugar donde ellos estaban. Y dice, mire, el argumento que el veneno que había entrado, dice, no te basta con que nos sacaste de Egipto, de una tierra donde fluye leche y miel, para matarnos aquí en este desierto. Y que además ahora nos tratas como tus súbditos. ¡Opa! Los esclavos ahora ya no querían ser esclavos, querían ser todo cacique. Qué lástima saber que hasta el día de hoy estas cosas siguen sucediendo dentro de las iglesias. Gente que estuvo mal. Dios bendice, vuelvo a repetir, el que bendice es Dios, pero usa personas. De repente son abrazadas bajo ese manto y empiezan a avanzar, a crecer. Pero de repente algo cae mal y empieza la habladuría, la altivez, todo esto. ¿Sabe para qué? Porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Y la única forma que el diablo te pueda matar, robar y destruir es que tú te levantes en rebeldía contra el lugar donde Dios te estableció. Porque el lugar donde Dios te estableció hay un cerco espiritual que lo protege. Hay una columna de fuego que protege eso. Hay ángeles que se mueven activando bendiciones sobre el lugar. Cuando Dios establece un lugar, también lo corona de gracia y de sobrenaturalidad, para que mi palabra no esté basada en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo. La gente se olvida de eso. Entonces se deja argumentar, y ellos vinieron con su argumento y le dijeron: ahora también vamos a ser sus súbditos. Ahora vamos a ser tus súbditos. Y decidieron irse con Coret, bajo la dirección de Coret. Ahora, fíjese lo que pasa. Porque fíjese para qué se levantan. Todo tiene un mensaje en el reino de Dios. Coret representa a la gente discontenta o descontenta, la gente que le entra la avaricia, la envidia, la soberbia y la rebeldía. Coré representa la generación de rebeldes
los que se rebelan contra la autoridad. Eso representan, cuando usted ve gente que se está rebelando en una iglesia, sepa que ese espíritu se llama Coret. Cuando usted piensa escuchar que alguien se rebela contra el pastor, contra la pastora del lugar, sepa que ese espíritu se llama Coret. Tiene nombre. Capaz que el nombre de la persona no sé cuál sea, pero en el mundo espiritual esa persona se llama Coret. El espíritu que está operando en esa persona es el espíritu de Coret. Un espíritu divisorio, un espíritu que viene a atacar los diseños de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que si no te para de alguna forma, vas a llegar a tomar todas las promesas que Dios te prometió y ninguna va a quedar en el camino. Vas a entrar, vas a ser bendecido, tú y tu casa y hasta 1000 generaciones de ella. Satanás sabe, por eso te sale al encuentro con esto. Y lo peor de todo, que a veces son los que caminan al lado nuestro. El apóstol Pablo decía: me he tenido que librar de cristianos que decían ser cristianos. He tenido confrontaciones con gente que decían ser santos, que decían ser justos, pero no lo eran. Qué fuerte, ¿no? Es importante saberlo. Así que a partir de ahora, cuando alguien venga a tirarte un chisme, decir: mira, te reprendo, espíritu de coraje. O te callas o te corro toda la lengua. Si entras a mi casa, venía a traerme veneno, porque estoy siendo bendecido. ¿Está conmigo? Y lo mejor de todo es que Dios me prometió mucho más bendición todavía. La bendición de Dios no tiene límite. No me robes la herencia, no me quites nada, no me vengas a despojar de lo que Dios me está dando. Si viene la hermana chismosa esa a tomar mate y te tira acoso, hervile el agua al mate. No. Que se queme la lengua, por desgracia. Escuche, porque no la puede dominar, entonces que la queme por lo menos. Si no puede dominar la lengua, por lo menos que le queme la lengua al mate. Escuche. Entonces, esto representa a la gente así. Mateo capítulo 12, versículo 30. Fíjese lo que dijo Jesús. Y esto, mire, fíjese lo que dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús, ¿eh? Esto ya es Nuevo Testamento, lo dijo Jesús. Dice: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Hay otra versión que dice así. La otra versión dice: el que no conmigo no junta, el que conmigo no junta la cosecha, la desparrama. ¿Sabe qué es la cosecha? Diga conmigo: las almas. La cosecha son familias, son almas, personas que tienen que ser cosechadas para el reino de Dios, sacadas del reino de las tinieblas y cosechadas para el reino de Dios. Y hay una versión que dice: el que no junta la cosecha conmigo, la desparrama. En otras palabras, el que no se mete dentro del diseño de Dios y aprende cómo Dios estableció el diseño, va a terminar desparramando. ¿Está conmigo? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque estamos entrando en un tiempo de crecimiento, vamos a ver cosas impresionantes. Esta iglesia va a crecer de una forma tremenda, ya el Señor nos prometió. Entonces debemos trabajar bien fuerte sobre los diseños, saber bien con quién caminamos. Si algún hermano o hermana está medio desviado, encajonarlo que se ponga en la visión, que vuelva de acoso a ponerse en la visión, pero no que robe la bendición que Dios está desatando sobre la casa. ¿Cuántos dicen amén? Gente que se ofende, es gente que mordida, los representantes de Coreb son gente que mordida por el enemigo o la serpiente, son arrastrados al desastre y a la pérdida de todas las cosas. La gente que se deja afectar por el espíritu de Coreb es como una mordida de la serpiente que los empieza a arrastrar a la pérdida de todas las cosas. El apóstol Pablo decía: ¿quién vino para sacarles todo lo que es suyo? ¿Cómo se dejan sacar lo que ya les pertenece? Estaba indignado el apóstol, porque había gente que se había levantado
no para bendecir, para despojar, para sacar de las cosas que habían recibido. La gente que se ofende y no lo expone, ¿sabe cómo empieza el espíritu de Coré? Gente que se ofende y no lo expone. Gente que de repente no le gustó algo, se ofendió por algo y no lo expone, se calla. Así empieza la mordida del espíritu de Coré. Es una serpiente sutil que viene y si te quedaste callado, te va a morder. Esa noche mientras descansas, por eso dice la Biblia que no se ponga el sol con vuestro enojo. Si estás enojado, si estás ofendido, y más si estás ofendido con tu autoridad, trata de resolverlo rápido. Porque el diablo sabe que esa es una puerta y sabe que ahí puede entrar para destruir nuevamente. Ahí puede volver a hacer su obra destructiva. Así que no va a desaprovechar esa puerta y va a entrar como una serpiente sutil a morderte por la noche. Al día siguiente, lo que parecía un pensamiento simplemente se va a volver un argumento, y el argumento se va a hacer una fortaleza, y la fortaleza te va a contaminar todo tu ser, a tal punto de que no solamente serás contaminado, sino que tendrás el deseo de contaminar a alguien más. Porque así como la bendición se contagia, la maldición también lo hace. ¿Está conmigo? Entonces, debemos aprender. La gente que se ofende rápidamente debe aprender a sacar rápido la ofensa de su corazón. Preguntar, ¿por qué? A ver, si hay algo que no entendiste, de repente, ¿por qué? Me dicen, ¿por qué se hace esto? ¿O por qué se mueve así la iglesia? ¿O por qué tal cosa? Te vamos a responder. Yo me voy a tomar el tiempo para responderte porque yo quiero que te vaya bien. Entonces, si alguno, cualquiera de ustedes me preguntara en un momento, pastor, ¿por qué hacen así o allá? Mira, hacemos así o allá por esto, esto y esto. Más que quedarte con el argumento y decir algo que te pueda jugar en contra, el enemigo pueda usar esa puerta para entrar y despojarte de lo que ya recibiste. ¿Sabe cuánta gente acá? He tenido madres que han estado orando años por sus hijos. Han venido en una sola reunión, escuchen lo que les digo porque esto es fuerte, han venido en una sola reunión. Han orado años para que sus hijos salgan de adicciones, esto, aquello, lo otro. Han venido a una sola reunión, han pedido por sus hijos y sus hijos han salido sobrenaturalmente de la adicción. Gente que ha estado años pobre. Levantaba un poquito la cabeza y volvía a caer, levantaba un poquito y volvía a caer. De repente vinieron a la reunión, empezaron a escuchar palabras, rompieron con algunos paradigmas, empezaron a ser obedientes a Dios y Dios los bendijo y los empezó a bendecir de una forma especial. Un buen día se dejaron argumentar, dejaron la puerta abierta, el enemigo entró como sutil, mordió con el veneno de Coret, el veneno de Coret empezó a trabajar y empezaron a perder todas las cosas. Y aquel que había sido libre ahora vuelve a ser esclavo, pero con la diferencia que con 7 espíritus peores. Porque es una bendición estar bajo un lugar sobrenatural. Pero sepa que es sobrenatural, y así como sobrenaturalmente las cosas desaparecen, vuelven multiplicadas para destruir. Porque el diablo sabe que en ese lugar no se juega al cristianismo, se está estableciendo el reino de Dios. ¿Está conmigo? Entonces es una bendición tener un lugar donde se mueve la manifestación del Espíritu Santo. Pero esa misma manifestación del Espíritu Santo que se mueve es la que te observa en secreto. Es el mismo que no se dormirá el que te guarda, pero también estará atento por si se te le va la lengua, por si no puedes controlarla. Para corregirte, porque el libro de Isaías dice, y esta es la herencia de los siervos de Jehová, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. De mí han hablado cualquier cosa. Y algunos me dicen, pastor, ¿no se preocupa? No, al contrario, oro por ello. Porque sé el lío que se están metiendo. Porque Dios me lo ha mostrado más de una vez en 12 años. Gente que ha hablado no ha quedado inocente. Y no porque yo dijera, ay, que le pase esto. No, no. Porque mi pacto con Dios, o mejor dicho, el pacto de Dios con los siervos, es este. Condenarás toda lengua que se levante contra vos en juicio. Si no, sería injusto. ¿Sabe qué injusta es la gente? A veces la ciudad es como la vaca embarrada. La chancha embarrada, la vaca embarrada. La vaca embarrada es la vaca empantanada. La sacá, la limpia todo y te mete la patada. La terminaste de limpiar y te pega una patada. La vaca empantanada creo que. No entiendo mucho de campo, me metí en un terreno que no debía. Pero creo que es la vaca empantanada, algo así. Me parece que es algo así. Le gusta patear para el costado.
Después de que la sacaste, la limpiaste, la pusiste linda y todo. Y muchas veces la gente es así. Muchas veces la gente por una pequeña cosa dejaste de ser el super pastor o el super padre espiritual y pasaste a ser la peor de las cosas. Porque se argumentó, porque alguien le mintió, porque alguien le dijo algo. Ni se preocuparon por venir a conocerte, se quedaron con lo que le dijeron. Por eso Dios también pone sobrenaturalidad en los que fueron elegidos, para que la misma sobrenaturalidad te hable. ¿No lo querés? Vaya, pruebe. Cuando se canse de comer algarroba, acá lo esperamos en la casa del Padre. ¿Está conmigo? Entonces, debemos aprender estas cosas, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, iglesia. Tiempos de mucho engaño, tiempos de mucha gente que busca beneficios propios. Es una puerta de destrucción que si no la cierras rápido, el enemigo se mete y acaba con todo. Número capítulo 16, versículo 31 al 35. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra de repente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa. Ahí fueron hombres, niños, todos, junto a todos los de su casa, dice, y todos sus que estaban junto a, y todo lo que poseían. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que en medio de una situación tan especial como la liberación del pueblo de Egipto y el proceso del desierto, que era solamente un proceso para entrar nuevamente a la promesa de la tierra prometida, mucha gente ni siquiera no sigue la tierra prometida, sino que tiene que ser tragada por la tierra. Ellos con toda su pertenencia y los seguidores, por simplemente uno que se levantó a plantar una división. La Biblia dice que Moisés oró y dijo, ¿cómo por uno va a pagar todo el resto? Y dice que Dios en su misericordia le dijo a Moisés, levántate y háblale al pueblo. Así que Moisés se levantó y habló y le dijo, salgan rápido de la casa de Coreb, salgan rápido del espíritu de división, salgan rápido de lo que está mal, salgan rápido, porque va a pasar algo. No sabía qué, pero salgan. Ellos no obedecieron, decidieron quedarse, porque ya estaban sus oídos contaminados. Y lo único que se abrió fue la tierra para tragarlo. Lo loco de esto es que, como te dije recién, el ámbito sobrenatural estaba operando de ambos lados, ¿no? De un lado y del otro. Versículo 33. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todos sus pertenencias. Dice, la tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron entre el pueblo de Israel. Versículo siguiente. Y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron los gritos. La tierra nos traga a nosotros también, exclamaron. Versículo siguiente. Entonces un fuego ardiente salió del Señor. ¿De dónde salió el fuego? ¡Wow! Diga conmigo, cuando hay rebeldía, también lo sobrenatural se manifiesta. Pero no para bendecir. Dice, y salió fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. ¡Ey! Estaban adorando, estaban presentando ofrenda. ¿Cuál era el problema? Que Dios no acepta ofrenda de un corazón ofendido, engañado, contaminado. Dios no acepta ofrendas de un corazón así. Fuerte, ¿sí o no? Lo sobrenatural estuvo en dos ocasiones. Se abrió la tierra, se los tragó. Y por si era poco, fuego salió del Señor, pero no el fuego, la columna de fuego que los cubría en el desierto. La Biblia dice que allá con Moisés también se abrió, pero se abrió el mar para pasar en seco.
Se abrió el mar para abrir una puerta para escapar de sus enemigos que venían tras de ellos. Y cuando terminaron de pasar todos en seco, dice que el mar se volvió a cerrar y se tragó todos sus enemigos. Lo sobrenatural estaba de su lado para defenderlo, pero la rebeldía, lo sobrenatural se activa para destruirlo. Es fuerte. Puedo hablarlo porque estoy en reunión de servidores. No lo puedo hablar en un culto común esto. Estoy en vivo. Bueno, pero son servidores los que me miran. Y si no me ven algún servidor, que le entre el temor de Jehová y que se dejen de bromar, de dejar ser tironeados por los coret que andan ahí queriendo hacer reinos propios. Entonces, fíjese esto, porque esto está bien fuerte. Voy cerrando ya. Mientras seguían a Moisés, que era el elegido, sucedían sobrenaturalidades. Lo sobrenatural los favorecía. Moisés habló a Dios y él respondía. Dios respondió con agua, ¿se acuerdan? Agua que salió de la peña. Dios respondió con codornices. La Biblia dice que había una columna de fuego que los protegía durante la noche. Había una nube que los cubría durante el día. Dios respondía con caminos abiertos, el mar se abrió. Mientras estaban bajo un gobierno justo. Diga conmigo, gobierno justo. Pastor, ¿qué es un gobierno justo? Lo que Dios establece. Cuando Dios determina poner a alguien, ese alguien no puede ser removido a menos que Dios así lo quiera. ¿Está conmigo? Y lo bueno que va a seguir la sobrenaturalidad. Ahora, mientras están dentro del diseño, caminan en la voluntad de Dios. Cuando uno está dentro del diseño, está dentro de la voluntad de Dios. Ahora, los que ellos seguidos por seguían al elegido, tenían seguridad. Cuando uno está dentro del diseño y sigue el modelo de Dios, va a haber seguridad. Decirle al lado, va a haber provisión, va a haber protección, va a haber libertad, va a haber caminos que se abren. Siempre va a haber evidencias de que Dios está metido en el asunto. ¿Está conmigo? Cuando el gobierno es justo. Ahora, el tema es cuando decidieron seguir a uno que no había sido elegido de Dios, no salió de Dios, sino que por deseo mismo propio se puso. No le bastó con ser levita. Oye, hay algunos que no le basta con ser líderes o mentores. Aquí no me está pasando, pero he escuchado de esto. ¿Y por qué lo hablo? Porque se están levantando iglesias multitudinarias. Hay muchos que no le bastan con ser líderes o mentores o pastores de algún territorio en especial. Quieren el control total. Ahora, esos son los que se dejan morder por el espíritu de Coré. No les basta con tener una parte, quieren todo. Eso ya es alguien que está contaminado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, cuando eso pasa, ya la persona que decide abrirse y salirse, se sale del diseño. Y oh casualidad, siempre trata de llevar gente, porque no tiene la capacidad de liberarlos. Si Coré los habría podido sacar de Egipto, los habría sacado Coré, pero no tenía la unción para hacerlo. La unción la tenía Moisés. Y aunque Coré era parte de los levitas, tampoco iba a reposar sobre Coré, porque tampoco reposó sobre otros esa unción, sino sobre uno llamado Josué, que fue el que decidió seguir a Moisés. En algún momento Moisés estaba muy sobrecargado de trabajo y Dios le dijo: tranquilo, yo iré y te daré descanso. Trae gente, ponla a la puerta del tabernáculo y yo tomaré de tu espíritu y pondré en ellos para que te ayuden a llevar la carga. Cada vez que se levanta un ministro, un pastor, el trabajo de un ministro, un pastor, un líder, un mentor, es ayudar a llevar la carga al pastor principal, pero no es el trabajo del pastor principal. Ese trabajo y ese asunto le corresponde al que está ahí, al principal que Dios estableció.
Por eso la Biblia dice los asuntos de poca importancia o de menor importancia, no de poca importancia porque todos son importantes, sino de menor importancia se los llevaban a los que estaban debajo de Moisés. Los asuntos difíciles que ellos no podían resolver tenían que llevarlo a Moisés. Entonces cuando algo no podían resolver iban a Moisés. Moisés, mirá, hay un problema con esta tribu, se están peleando mucho, no sé, no podemos solucionar, están creciendo, no sé, Dios lo está bendiciendo, tienen mucho animal y se junta con los otros y este le toma el agua al otro y no sé qué pasa. ¿Qué hacemos, Moisés? Y Moisés, bueno, hagan así, allá, pa, pom, pom, pom. Daba la directiva, los diseños. No podemos tratar, no sé qué está pasando con ellos. Pero ninguno de ellos tendría que haber ocupado el lugar como lo quiso hacer Coré. Cuando él quiso hacer eso, maldijo a los que lo siguieron. Lo peor de todo esto es que no se maldice solamente el que se rebela. El que se rebela maldice a los que lo siguen. Esto es fuerte, pero necesito hablarlo. La verdad te hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Lo sobrenatural se les volvió en contra. Y lo único que se abrió fue la tierra para tragarlos. Y lo segundo que pasó, el fuego que salió delante de Dios no fue como antes para una columna para protegerlos, sino fue un fuego consumidor que los consumió a todos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, y termino con esto. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se hubieran quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Hay gente que va inocente detrás del engaño del espíritu de Coré. Y hay otros que directamente nunca fueron de nosotros. Se les trató de poner el 50%, de transformar ese 50% que Dios quería que se transformara esa parte de su interior para poderse convertir en genuinos hombres y mujeres de Dios que puedan decir como el apóstol Pablo en algún momento: he terminado mi carrera, he guardado mi fe. Él se había guardado, aunque pasó 10.000 cosas. Usted vio todos los problemas que pasó el apóstol Pablo: azotado, apedreado, golpeado, naufragando, peligro de muerte, peligro de ciudad, peligro de ladrones, peligro de religiosos, peligro de los mismos que levantó, peligro de los que decían ser cristianos. Pero guardó su fe. Lo que la iglesia tiene que saber, que tenemos que guardar para el último tiempo, es nuestra fe y nuestro amor por la obra de Dios y por el Dios que nos llamó a su obra. Cierra tus ojos por un momento. La próxima vez que alguien te vaya a hablar de aquellas personas que Dios puso para bendecirte, imagínense casi 6 millones, creo que decía, hay un historiador creo que dijo algo de eso, pero póngale que sean 2 millones, no sé, o los que sean, de pueblo. Imagínense, muchos de ellos no tenían acceso a Moisés. Muchos de ellos no podían llegar hasta Moisés. Imagínense un pueblo tan grande. Yo a veces me cruzo con alguno que, oh, pastor, ¿cómo anda? A veces la gente me saluda en la calle: pastor, ¿cómo le va? Dios te bendiga. Yo voy a su iglesia, qué bueno. Estoy en la red de fulano, de Santa, qué bueno, me alegro. ¿Cómo están tus cosas? Bien. Muchos de ellos no tenían acceso a Moisés, pero sí tenían acceso a lo sobrenatural que caminaba con Moisés. Cuando el mar se abrió para todos. Cuando el maná descendía, descendía para todos. Cuando el agua vino para todos. Cuando las codornices descendieron para todos. Y aunque no tenían una relación muy cercana con Moisés, estaban afectados por el permiso espiritual, ¿cómo es que decíamos el otro día?
en el discipulado, la inmunidad espiritual que Moisés tenía para hacer la obra que Dios le había mandado hacer. Moisés tenía una inmunidad espiritual. Pastor, ¿cómo es eso? Claro, él se presentó a Faraón. ¿Sabe lo que era presentarse a un faraón y decirle, deja ir a mi pueblo? ¿Y quién te mandó? El gran yo soy lo dice. El yo soy el que soy dice, deja ir a mi pueblo. Y dice que todavía Dios dice, endurecía el corazón de Faraón, y el corazón de Faraón se endurecía hasta que dijo, si no dejas ir a mi primogénito, el tuyo va a perecer. Y sabemos que en las Pascuas, cuando marcaron con los dinteles de las casas con la sangre del cordero, pasó el ángel de la muerte y todos los primogénitos de Egipto murieron, pero ni uno solo de los que estaban bajo la marca de la sangre fueron afectados. 6 millones, 2 millones, no sé cuántos millones, siguiendo a un hombre que tenía la inmunidad que Dios le había dado para llevarlos hacia la bendición. Pero se aparece un coreo. Yo estoy más cerca. Yo te puedo contestar. Podés comer conmigo, sentate en mi mesa. Mira qué ocupado está Moisés. Y lo sacó simplemente para hacer lo que la tierra les traiga. A ellos y a sus familiares. Qué triste, ¿no? Gente destinada a ser bendecida terminar a media carrera por simplemente escuchar lo que Dios nos le mandó a escuchar. Que el Señor nos dé gracia en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Así que la próxima vez que alguien te venga a hablar del lugar en donde estás, si estás siendo bendecido, dile, por favor, dentro de mi techo no me hables mal de el lugar donde Dios me puso. No me contamines la tienda. Tampoco me contamines el templo. Yo no sé si usted sabía que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hay gente que quiere caminar con el Espíritu Santo, pero el oído chismoso no se le ha ido. Así que, Espíritu Santo, ven y llena morada aquí. Y anda queriendo meter el oído en todos lados porque la chisme le tironea. El Espíritu Santo dice, perdón, me gustaría quedarme, pero no ando con chismosos. Te veo en el culto de vuelta. Y vuelven al culto. Lléname, Señor, porque no siento tu presencia. Claro, si la perdiste en el camino. La dejaste ir. Cuando el deseo de escuchar lo que no debías escuchar te ganó y cambiaste la bendición del Espíritu Santo por un chisme barato que no te llevaba a ningún lado. Un plato de lenteja que lo único que te estaba sacando era tu primogenitura. Padre, yo te doy gracias por esta tarde. Declaro bendición en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a todo este pueblo, toda esta gente que son tus hijos, pero de una forma u otra tú los has confiado a esta casa. Oro y los bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Te pido bendiciones sobre ellos y sobre sus familias. Te pido bendiciones sobre lo que ponen su mano y lo que pisan sus pies. Te pido favor y gracia. Te pido misericordia. Te pido, Señor, que vayas abriendo camino delante de ellos. Y que la herencia que podamos dejar todos nosotros sea, como dice tu palabra, la herencia del buen hombre o la buena mujer que deja herencia espiritual. Padre, si vino contaminación a nosotros, ahí donde estás, ahora tú sabes si escuchaste algo que te está haciendo ruido. Quizás tú dices, no pasó nada, pastor, pero te está haciendo ruido ahí. Es decir, renuncio a este veneno hoy. Saco este veneno de mi mente. Confío, si Dios le confió a este hombre, ¿sabe? A veces Dios confía a un hombre o a una mujer y la gente desconfía de ese hombre o de esa mujer. Si Dios, sabiéndolo todo y conociéndolo todo, ha confiado en alguien, ¿quiénes nos creemos para desconfiar de eso? Aprendamos a confiar en lo que Dios confió. Porque la persona que Dios le está confiando, primeramente tendrá que rendir cuentas a Dios. Yo créanme que yo soy consciente de esto. Algún día me tendré que presentar cara a cara con Dios y dar cuenta por cada uno de ustedes. Por eso lo que exijo
o lo que debería exigir, quizás no lo exijo, pero lo que debería exigir sería un poco de lealtad. Porque ya que voy a dar cuenta por usted, por lo menos me gustaría lealtad. Y si alguien le dice algo, que usted sea leal y venga y lo exponga. Primero, para saber si tengo un coret afectando. Y segundo, para que usted y su casa sean bendecidos. Señor, yo los bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Declaro bendición sobre sus vidas. Declaro salud sobre el enfermo, libertad sobre el cautivo y fuerzas nuevas sobre aquel que se siente bajo presión, bajo ataque. Tu palabra dice que no nos darás una carga más grande de la que podemos llevar, y esa es nuestra confianza en ti. Que todo lo que venga a nosotros viene para bien, lo que viene de tu mano, y declaramos bendición en el nombre poderoso del Señor Jesús, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Amén.